Lunes Feria del Tiempo Ordinario. El Evangelio es tomado de San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra de Dios. Muy buenos días. El día de hoy ya no hay ninguna duda. Estamos en el tiempo ordinario. La Navidad, el tiempo litúrgico de la Navidad, ya quedó ahí. Ahora iniciamos el tiempo ordinario. Ahora, ¿de dónde viene la palabra ordinario? Algunos piensan: ¡ay, esto es ordinario!, como si fuera algo aburrido, y no, ese no es el sentido que le damos a este tiempo ordinario. La palabra ordinario o ordo, que viene del latín, es más como orden. De ahí viene la palabra ordinario, de un orden. ¿Y en qué vamos a mirar en este tiempo ordinario? A diferencia, por ejemplo, del Adviento, la Navidad, que tenían temas muy claros: preparación para el nacimiento, preparación para la venida de Jesús, el nacimiento, celebrar ese misterio. La Cuaresma es un tiempo fuerte de penitencia, de conversión, de volvernos a Dios. Pascua es otro tiempo fuerte, celebramos el acontecimiento de la resurrección. El tiempo ordinario, ¿qué celebramos en el tiempo ordinario? Celebramos las virtudes y los misterios de la vida de Jesús, que de una u otra manera deben de echar raíces en nosotros. Ayer celebrábamos el bautismo de Jesús y es un momento propicio para preguntarnos: ¿y cómo estoy viviendo mi bautizo? El día de hoy en el Evangelio nos va presentando, pudiéramos decir, ya el inicio de la vida de Jesús, y con ello nosotros debemos de poner un orden en nuestra vida y poder ir caminando y avanzando cada vez más profundamente a la vida que Dios quiere que vivamos. Así que es tiempo ordinario, no es tiempo de aburrimiento, no, es tiempo de observar bien las virtudes para poder crecer en ellas. Lo que celebramos en la Navidad, el acontecimiento de que Jesús nace, en este tiempo Él tiene que crecer. Y vamos a ir viendo cómo crece de una manera ordenada en nuestra vida. Escuchemos lo que el Evangelio nos dice el día de hoy. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado. Convertíos y creed en la buena nueva. Iba Jesús bordeando el mar de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: Venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Ellos dejaron las redes al instante y le siguieron. Continuando caminando un poco, y vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Es un texto que tiene muchos detalles, y como me gusta decirlo, es en los detalles donde se habla, porque el lenguaje del amor es un lenguaje de detalles. Si nosotros vemos, inició el bautismo, pero Jesús no inicia su ministerio en el bautismo. Interesante, porque en el bautismo es donde vemos esa escena que el cielo se abre y se escucha esa voz que dice: este es mi Hijo amado, y el Espíritu desciende sobre Jesús en forma de paloma. Jesús ya sabía que Él era el Hijo amado de Dios.
Pero ahí no inició su ministerio. ¿En qué momento dice el Evangelio que Jesús empezó a predicar? Cuando Juan el Bautista fue encarcelado. Aparentemente en una mala situación es donde Jesús decide trabajar. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿cuándo fue el primer milagro que Jesús realizó? Cuando se acabó el vino. Parece que los grandes cambios en la historia surgen de una necesidad. ¿Se da cuenta Jesús que Juan ya no está predicando la conversión? Pues ¿qué hace? Él empieza a predicar. ¿Se da cuenta Jesús que se acabó el vino? ¿Qué es lo que hace? Bueno, ahí estuvo su mamá quien le dijo, órale, te toca. Empieza el ministerio de sus milagros, de transformar lo ordinario del agua en vino, la alegría, de transformar a la gente ordinaria que está ahí en un nivel más extraordinario. Eran pescadores, Jesús les dice, ahora serán pescadores, pero de hombres, los lleva a otro nivel. Ahora, el ministerio de Jesús es muy interesante porque se diferencia del ministerio de Juan el Bautista en muchas cosas. Para empezar, es Jesús quien llama a sus discípulos. Eso es diferente. Si nosotros vemos cómo era la época en aquel entonces, era el candidato quien trataba de inscribirse para ser discípulo de alguien, de algún maestro, de renombre. Pero aquí Jesús no acepta candidatos, es Él el que llama. ¿Por qué? Porque también será Él el que envíe. Juan el Bautista no envió a nadie a que continuara su ministerio. Se acabó Juan el Bautista, se acabó el ministerio del Bautista. Pero con Jesús fue diferente. Cuando Jesús muere y resucita, Él envía a sus discípulos a que continúen haciendo lo mismo que Él estaba haciendo, predicando el reino de Dios y llevando la misericordia y el amor del Padre a todos los que se acercaban. De tal manera que es importante observar la comunidad. Jesús y la instauración del reino de Dios va a iniciar en una comunidad, no de manera aislada, no como un protagonista, sino inmerso, injertado en un pueblo, en una comunidad. Por eso Jesús llama a sus discípulos. Ahora, a ellos los transforma. Ya vimos hace poquito, acabamos de decir que de lo ordinario, de la vida de ellos, Jesús los llama a que ahora se perfeccionen y sean ahora pescadores de hombres. El oficio pescador en aquel entonces no era un oficio muy bueno, era un oficio difícil. No se contaba con tanta tecnología como el día de hoy, ni con la seguridad de los botes, barcos, yates que tenemos el día de hoy. En aquel entonces internarse al mar para pescar, no sabían si iban a regresar o no. Era una situación difícil. El mar simboliza la maldad. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, los haré pescadores, pero ahora de hombres, está hablándoles y les está diciendo, será difícil. Se internarán en mares difíciles, en situaciones difíciles, pero sacarán a hombres del problema de sus vidas, sacarán a hombres de situaciones difíciles, sacarán a las personas de las tinieblas a la luz, del odio al amor. Los haré ser pescadores de hombres porque estarán salvando a las personas de ese mar de incertidumbre, de dolor, de angustia, de muerte. Lo ordinario, Jesús hace que se convierta en algo extraordinario. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer aquellos pescadores para convertirse en semejantes pescadores ahora? ¿Qué es lo que tienen que hacer ellos para que su vida se transforme en un nivel mejor? Seguir a Jesús. El seguimiento de Jesús es verbo. No es estacionarse, no es inscribirse en un aula de clase, sino es un caminar con Él, es ser itinerantes con Él. Seguir a Jesús, dejar las redes
para ir en pos de nuevas redes. Jesús no les da ninguna red. Es interesante esto. Para ser pescadores, Jesús no les da red. Jesús les enseña a pescar de otra forma. Los lazos serán como los del profeta. Serán lazos de amor, dice el profeta Oseas. Serán cosas diferentes para poder llegar a la profundidad del corazón. Nosotros pudiéramos preguntarnos el día de hoy, ¿ves necesidades? ¿Ves problemas? ¿El día de hoy habrá alguna necesidad? ¿El día de hoy habrá problemas en la situación, en la sociedad? ¿Habrá retos? ¿Habrá dificultades? ¿Habrá personas que están extinguiéndose, que se están muriendo, que están sufriendo? Seguramente sí. Así como Jesús se dio cuenta que no había quien predicara más la conversión, Él inició. Así también nosotros. Si vemos que hay cuestiones difíciles, ¿qué esperamos para iniciar a predicar? ¿Que venga un ángel y te hable? Escucha tu corazón, porque seguramente Jesús a ti también te está llamando a ser pescadores de hombres, a transformar lo ordinario de tu vida en algo extraordinario. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios del orden, el Dios que nos acompaña, el Dios que no se cansa de hablarnos de su amor, del plan que tiene al habernos creado, que es que seamos felices. Este Dios, el Dios de la felicidad, de la plenitud del amor, de la fidelidad. Que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dejar lo ordinario en algo extraordinario. Dejar de ser pescadores de peces para convertirnos en pescadores de hombres suena interesante. Mejorar. Recuerdo hace poco una familia me estaba platicando que su hijo decidió dedicarse a pintar carros, a trabajar en ser pintor de automóviles. Y cuando llegó a ese lugar a pedir trabajo, el dueño le empezó a explicar cómo era la técnica que ellos usaban. Pero el dueño al final le dijo, pero ¿sabes qué? Conforme tú te sientas más cómodo, ve practicando, descubre tu propio estilo y hazlo. Y aquel joven muy creativo empezó a experimentar y sacó y desarrolló su propio estilo. Al final el dueño se acercó y le dijo, me gusta tu estilo y creo que nos has superado, porque en la forma en como tú lo haces es más rápido, se gasta menos material y queda muy uniforme la pintura, queda muy bien. Le dice, te felicito, ahora nosotros vamos a aprender tu estilo. A veces nosotros necesitamos un poquito de libertad, pero también necesitamos inspiración para mejorar. No estamos condenados a repetir lo mismo. No estás condenado a ser peces y a ser pescador de peces toda la vida y aventar las mismas redes toda la vida. Si te abres al Espíritu, te darás cuenta que puedes mejorar en mucho tu vida. ¿Cómo podemos abrirnos al Espíritu? ¿Cómo podemos mejorar nuestra vida? Es fácil. Sigue a Jesús, sigue las huellas del Maestro y Él te enseñará cómo ser cada vez más feliz, más pleno. Jesús es el único quien nos dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados. Jesús es el único que al ver una situación difícil no se queja, sino que trabaja. Aprendamos de Él, aprendamos a ser discípulos, a seguirlo y a hacer de lo ordinario de nuestra vida algo extraordinario. Que nada nos cuesta, que es solamente un extra lo que tenemos que hacer para transformar esto. Que tengas un excelente día.